Buenas tardes. Alcanzar una negociación exitosa consiste en desarrollar tácticas de negociación que busquen alcanzar objetivos que a su vez permitan un acuerdo beneficioso para que todas las partes contribuyan al crecimiento empresarial y beneficie las relaciones clave. Por lo anterior, se debe invertir todo el tiempo que se pueda y los recursos para convertirse en un negociador altamente efectivo. También es muy importante ser planificado y creativo. Preparar con antelación la negociación puede traer ventajas gracias al dominio de la información y la confianza ganada gracias a ello. La creatividad, por su parte, ayudará a definir nuevas estrategias que sean interesantes, más beneficiosas, más fáciles, quizás más estructuradas, pero más rentables. Es interesante saber que la preparación va a traer consigo el dominio del concepto de la negociación, el dominio de los elementos que van a entrar en juego para el convencimiento y para finalmente llegar a un acuerdo. Evidentemente que esta preparación debe de comprender el interés por el beneficio de ambas partes, es decir, un negocio de ganar-ganar, que ambas partes se sientan satisfechas al final de la negociación. Una táctica es, en términos generales, una serie de pasos que se dan bajo un método específico con el fin de lograr una meta. Una meta son pasos y esos pasos que se dan se llaman, conforman una táctica. Estos términos se originan en el ámbito militar y son adoptados por la mercadotecnia y la administración por la similitud que existe con la lucha comercial y el comportamiento empresarial. Una estrategia tiene como concepto la definición de la manera en cómo lograr un objetivo. Una estrategia hace uso de diversas tácticas para alcanzar ciertas metas que, en su conjunto, llevarán al logro de un objetivo. El logro de diversos objetivos llevará al dominio de ciertas áreas o terrenos. Y el logro de diversas áreas o terrenos llevará al logro de una misión. La negociación es un medio para el logro de un fin, es una táctica para el logro de una meta. La meta puede interpretarse como el objetivo de la negociación, es cierto, pero el logro de una negociación no es el fin último de una empresa, sino un medio para llegar a un objetivo establecido. Entonces, puede parecer confuso, pero su interpretación está en función de la dimensión en la que se está evaluando y tiene toda la importancia de una negociación local como una negociación internacional, porque ambas cumplen metas distintas en ámbitos distintos, con estrategias distintas, pero en su conjunto tributan para un logro mayor. La negociación es un proceso que requiere aprendizaje, empatía, comunicación, adaptación y agilidad mental, ya que éstas permiten reaccionar en cuestión de segundos y cambiar las tácticas de negociación planeadas para lograr objetivos. Aunque parezca trivial, la planeación de una reunión, de una entrevista, de un encuentro para una negociación empieza con la presentación. Muchas veces las contrapartes con las cuales se va a negociar no lo reciben a uno de inicio, sino que uno tiene que presentarse y entregar una tarjeta para que la persona sepa con quién está hablando o con quién va a hablar. Esas tarjetas de negocio siguen siendo unas tácticas para la negociación que tiene mucho valor para transmitir una imagen profesional. Cuando se utilizan en estas tarjetas diseños adecuados, colores adecuados, que sean impactantes con logos, títulos, para lograr que esta fijación visual quede en la mente del cliente y recuerde quién es usted.
Del mismo modo, se debe mostrar conocimiento en herramientas y aplicaciones actuales tales como Google Analytics o el uso de Skype, cuando los contactos no pueden asistir personalmente, en la medida en que se muestre el dominio y desenvolvimiento de estas últimas herramientas y tendencias, se le verá a usted más serio y preparado y confiable. Evidentemente que usted debe de dominar estas herramientas para poderlas presentar y utilizar sin dudas y sin complicaciones. Los negociadores exitosos son asertivos y saben que absolutamente todo es negociable. Ser asertivo quiere decir lo correcto en el momento correcto a la persona correcta. Si el terreno medio no es viable a simple vista, entonces los negociadores trabajan por encontrar un medio adecuado. Para ello es necesario aprender a contar eh, con el dominio de las emociones propias con el objetivo de tener un negocio eficaz. El negociador profesional muestra sus exigencias sin ninguna clase de tribulación ni agresividad, manteniendo en claro que está allí para proteger sus intereses, pero trabajando en función de proteger también los intereses de la contraparte. Entonces, el manejo de las emociones del negociador es fundamental. Un negociador no puede eh, presentarse de forma agresiva o violenta, ni tampoco presentarse de forma depresiva o triste, sino siempre procurando mantener el positivismo en su actitud. Es importante. Usted tiene un objetivo al presentarse en una negociación. Usted es un representante de una firma, de un nombre, de un grupo, de un ente que es más grande que los dos negociantes. Por tal motivo, pida sin miedo lo que quiere lograr, porque esa es la base de la negociación. El objetivo no es negociable, pero sí lo son muchos elementos alternos que juegan alrededor de una estrategia de negocios. No pida poco, no pida exagerado, pida lo que se quiere lograr y negocie con los elementos alrededor que van a hacer que la concesión sea una realidad. El objetivo que se planteó para la negociación ya está planeado, pensado, analizado, calculado con anterioridad. Cuando usted llega a una reunión para una negociación, ese objetivo ya está establecido. Hay que hacer las negociaciones alrededor de ese objetivo, no negociar el nivel del objetivo. Hay que negociar los aspectos que van alternos a él y que pueden ayudar para conseguirlo de una mejor manera, de una manera más rápida, de una manera más eficaz. La preparación previa, el conocimiento de la situación real, el contar con el respaldo de un código de valores y principios comerciales, la experiencia en el ramo son elementos que van a fortalecer su confianza al momento de presentar una propuesta en la negociación. Y no pida menos de lo que pretende lograr, porque puede ser que se le conceda y logre menos de lo que era el objetivo inicial. Es increíble la cantidad de personas que tienen como concepto de negociación el hablar sin parar. Para el buen negociador es una especie de trabajo detectivesco, el cual hace preguntas apropiadas para obtener las respuestas que busca, por lo que guarda silencio para escuchar detenidamente lo que su contraparte tiene para decir. De esta manera, aumenta las posibilidades de alcanzar una negociación eficaz. Este es un método que utilizó Platón hace 400 años antes de Cristo. El método es hacer preguntas para que la persona emita sus opiniones y deje salir de sí cuáles son sus verdaderos deseos, sus verdaderas intenciones. El buen negociador sabe hacer preguntas adecuadas en el momento adecuado, de la forma adecuada, para que el cliente o la contraparte del negocio
pueda emitir sus opiniones y pueda darle información que le sirva finalmente para ir estructurando sus argumentos de negocio. Mantenerse en silencio mientras se analizan las cosas seguramente hará que la otra persona quiera explicar con detenimiento todos los aspectos de la negociación, por lo que se debe saber cuándo guardar silencio. Se dice que en un interrogatorio el que lleva la iniciativa no es el que habla, sino el que hace las preguntas, es decir, el más callado de los dos. Zenón de Sitio afirmó que para oír más y hablar, hay que oír más y hablar menos. O para oír más, hablar menos. Epícteto dijo que para que podamos observar y escuchar el doble de lo que hablamos. Plutarco defendió que para saber hablar es preciso saber escuchar. Aquí tenemos claros ejemplos de filósofos que nos muestran que escuchar es más importante porque nos da armas, nos da conocimiento para que nosotros podamos estructurar nuestro plan en la mente y podamos seguir adelante con una negociación más efectiva. Tener una boca es suficiente para hablar. Tener dos orejas nos permite tener una mayor capacidad auditiva, conocer la procedencia de los sonidos y ubicar la fuente. Escuchar de forma activa facilita la comprensión, crea un clima de confianza, reduce las diferencias de criterio, minimiza los conflictos, promueve la toma de decisiones, otorga el tiempo para pensar y, entre otros, estimula la cooperación entre los interlocutores. Es conocida entonces la referencia de la razón por las cuales tenemos dos orejas, dos ojos y una boca. Esto es porque debemos ser más activos en la escucha y en la observación que en el habla. Escuchar nos trae conocimientos, hablar deja ver nuestras debilidades. Es preciso encontrar el equilibrio entre ambas dentro de una negociación, saber en qué momento hablar y en qué momento callar, porque callar demasiado tiempo o por demasiados lapsos puede aburrir la negociación, hacer creer a la contraparte que no estamos preparados o que tenemos dudas o que no estamos poniendo atención. Siempre es posible mantener la vista atenta, movimientos de cabeza y movimientos corporales que indiquen que estemos atentos y esperando una conclusión o más información a una respuesta adicional. Eh, Siempre es posible repetir las últimas frases dichas por el interlocutor para motivarlo a seguir hablando, para demostrar que le estamos poniendo atención y concluir con las mismas palabras que concluyó para saber que comprendimos. Luego entonces viene la riposta, es decir, cuando debe hablarse con claridad y precisión para dar a entender el mensaje correcto. Siguiendo el ejemplo de los detectives, es preciso recolectar toda la información pertinente, tanto de la contraparte como de la negociación en sí misma, para presentar diferentes opciones y escenarios probables. De esta manera, se mostrará que uno es consciente y capaz de asumir la responsabilidad y funciones que se desean adquirir. Si la otra persona nota que está preparado e instruido, será más susceptible a ceder ante las exigencias y tener una negociación eficaz para sus fines e intereses. Es tan importante conocer a la contraparte como a sí mismo, y esto se hace en la parte de la preparación, en la parte de la planeación. Se debe dominar todo el conocimiento en detalle del planteamiento que pretendemos hacer y todo lo que está detrás de él, sea un producto o un servicio, sea un viaje alrededor del mundo, sea la atención de catering para una cena presidencial o sea la contratación de un grupo de alta seguridad. Debe dominarse los detalles de la oferta que se hace, estar preparado
Para responder a las exigencias de calidad, conocer las alternativas que tiene acceso en caso de solicitar extensiones, tener las habilidades para responder creativamente cuando le pidan además cosas que no tiene, pero que puede conseguir, y con sinceridad cuando le pidan cosas que no se pueden hacer, caso de cosas ilegales o antiéticas, vergonzosas o de daño a las buenas costumbres, entre otras. Siempre la preparación antes de la reunión debe considerar hasta dónde puede llegar para hacer una negociación, hasta dónde pueden hacerse concesiones, cuáles son los límites entre hasta dónde llego y dónde ya no es posible llegar. Y evidentemente es necesario tener todas las alternativas o varias alternativas a las cuales recurrir en caso de que no se pueda conceder lo que la contraparte solicite, poderle dar algunas soluciones alternas. Y para todo se tiene que tener paciencia. Una negociación no se hace con prisa. Si la contraparte ve que tenemos prisa y ansiedad, va a hacer todo lo posible por retrasarnos para desesperarnos y poder llegar a los términos que la misma contraparte desea, con tal de cumplir, con tal de que nosotros cumplamos con nuestra parte de impaciencia. La paciencia es clave y puede funcionar como un juego de desgaste si se tiene prisa por realizar la negociación y la otra parte está firme en su posición. No quedará más remedio que ceder hacia lo que ella quiera. En Europa y Latinoamérica es muy común que la negociación ocurra en un contexto aparentemente casual, por lo que tiene como objetivo colocar a los negociantes en un ambiente más desventajoso para que el que tiene la urgencia eh, tenga que ceder. Existen ciertos ambientes en donde negociantes tienen muchas cosas que atender, conocen sus negocios, conocen sus agentes, conocen a los negociantes que vienen a él, conocen ya las estrategias de cada uno, sus productos y sus servicios, por lo que no es necesario invertir tanto tiempo en las negociaciones con cada uno de ellos. Sin embargo, existen momentos importantes en donde es preciso tomarse el tiempo necesario para atender las explicaciones de una nueva propuesta, un nuevo servicio, un nuevo plan estratégico, una elevación de nivel en el tipo de negocio, innovaciones, nuevas condiciones de trabajo, eh, a propuestas de trabajo conjunto con mayores beneficios económicos y empresariales, entre muchas otras razones. Por lo tanto, es preciso la planeación del tiempo para la negociación. No insista usted en acelerar su desarrollo, pero tampoco alargue innecesariamente su término. Y cuando una negociación está tardando demasiado y no se llega a un campo común de acuerdo, es inteligente terminar la reunión con bueno, no hemos llegado en un acuerdo, vamos a pararlo aquí y vamos a continuarlo en la siguiente sesión o en otra ocasión. Vamos a pensar nuevas estrategias, vamos a pensar en otras maneras en que se puede hacer mejor negocio, y nos vemos pronto. Esa es una manera adecuada de poder terminar un negocio que no se pudo cerrar. Siempre es bueno dejar las puertas abiertas para poder continuar con la negociación. Para involucrarse en una negociación eficaz, se debe de ser optimista, nunca pesimista. Si se espera más, se obtendrá más. Si se pide más, se obtendrá más. Posiblemente en la negociación y en el regateo uno tenga que ceder por un poco menos, pero si uno piensa en más, se va a lograr más. Las tácticas de negociación probadas para obtener buenos resultados se inician en la negociación con una posición alta, la más extrema posible. Los vendedores deben exigir precios mucho más altos a los que esperan recibir y los compradores ofrecer mucho menos de lo que esperan pagar. Si se tienen expectativas bajas, sus resultados serán mucho menores. Cada negociación tiene características específicas. Un buen negociante
no utiliza la misma técnica siempre, pero sí utiliza siempre los mismos principios. Debe de respetar las reglas comerciales que le ganen una reputación ética con firmeza. No se puede engañar a la contraparte, que normalmente es un negociante igual o con más experiencia que uno mismo. Por lo tanto, no es bueno jugar al sabelotodo o al sabión. Las estrategias de negociación deben estar revisadas y autorizadas por los jefes inmediatos y o de la alta gerencia y los límites que puede sobrepasar y hasta qué nivel también están preestablecidos. Cualquier otra cosa que se pretenda ofrecer para finalizar la negociación y que exceda estos límites sobrepasados aún más, deben contar con el conocimiento y autorización del jefe superior en ese mismo momento, no para después. No se debe dejar una brecha o una posibilidad de que las cosas no sucedan. Siempre que se ofrece algo, se debe de cumplir. Y si se está ofreciendo algo más de lo que los límites tiene permitido uno, entonces uno debe de consultar con los jefes. Y si el jefe autoriza, entonces en ese momento se puede llegar a ese acuerdo. Resulta que puede ser una demostración de fuerza y poder ante la contraparte el llamar al jefe en ese momento y plantear la situación por la cual se requiere la autorización para ceder en algunos elementos de manera extraordinaria, y explicar y tener un momento de tensión con él antes de que acepte, cerrar la llamada y explicar a la contraparte que los logros que tuvo gracias al convencimiento de los jefes y por la importancia que representa esa negociación. De allí en adelante, la imagen de este negociante sube de nivel porque demostró la capacidad de negociación que tiene, que puede llamar al jefe para lograr mejores negocios y un mejor logro con ambas partes. Obviamente, un negociador que concede más también pide más, porque no es solamente de estar cediendo, sino obtener eh, beneficios en contra. Entonces, cuando uno está negociando y la contraparte pide más, uno también debe de pedir más. En cualquier otro concepto, en cualquier otra dimensión del negocio, pero tiene que haber una ganancia por otra parte. Por eso, cuando se le consulta al jefe si puede elevar la negociación y la concesión para poder cerrar el negocio, siempre que yo doy tanto, pero vamos a recibir tanto a cambio, entonces el jefe va a poder hacer una evaluación inmediata y decir, está bien, vale la pena. Finalmente, también, porque este aspecto ayuda a conservar al cliente por haber ganado su confianza. Este conocimiento de la capacidad que uno tiene para la negociación se corre de voz en voz y pronto en el medio se le va a conocer como un negociante capaz y esa reputación le abrirá más puertas y le facilitará el feliz término de otras negociaciones. Atención, siempre se debe cumplir con lo que se promete. De lo contrario, esa reputación jugará en contra totalmente a lo indicado. Siempre se debe cumplir lo que se promete. Si se conoce la urgencia de la otra parte para cerrar el trato, se puede jugar con ello, ya lo habíamos dicho. No debe enfocarse tanto en las razones propias para negociar. Conocer la urgencia es crucial en las tácticas de negociación exitosa. Existen diferentes esquemas filosóficos a través del cual se puede aprovechar el conocimiento de una necesidad o urgencia de la contraparte para evitar jugar un papel mezquino o de baja categoría. No debe aprovecharse uno de la necesidad ajena, sino trabajar conjuntamente en un acuerdo bajo el esquema de ganar-ganar, como se había dicho antes, donde la contraparte sabe que uno está consciente de su situación, que uno está dispuesto a apoyarlo con concesiones adicionales siempre y cuando se obtenga algo en contraparte, no como abuso, ni fuerza, ni condicionamiento, sino simplemente como una manera que los dos salgan airosos y contentos de haber trabajado juntos para la solución de una situación problemática. Este es el esquema de socios en los negocios. Y habiendo hecho
esta actividad, habiendo logrado resultados de esta forma, va a hacer que la contraparte tenga mucha más confianza en nosotros para desarrollar negocios. Es importante que la contraparte lo vea a uno como la fuente de solución a sus necesidades, no de problemas, sino de solución a sus necesidades. No que nos vea como un montón de obstáculos que hay que superar, sino que somos capaces de orientar, de aconsejar, de administrar para lograr la satisfacción de sus necesidades, que no hay otra forma más adecuada que asistir con uno cuando tiene una necesidad, una urgencia y hasta un capricho, porque uno es quien tiene la capacidad, la preparación, las habilidades, el personal, los recursos para resolver su problemática. Le puede dar seguimiento a las acciones, además puede asegurar en el paso del tiempo que allí estará para atenderlo. Eso es un esquema de confianza para el futuro, lo que se asegura relaciones comerciales a largo plazo. Nunca se debe empezar una negociación sin manejar varias opciones. Y una de ellas debe ser retirarte de la mesa sin haber cerrado el trato, como lo mencionaba hace un momento. Nunca se debe depender de manera vital en el resultado de una negociación. De ese modo, no se perderá la habilidad de decir que no. Cuando se dice a uno mismo y se mantiene una actitud de puedo irme si la negociación no es satisfactoria, la contraparte estará más obligada a ceder a lo que exiges. Las convenciones colectivas es aquel documento en el que se acuerda entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos con el objetivo de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba presentarse y las demás materias relativas a este. La convención colectiva tiene carácter de ley profesional y sus normas deben adaptarse a todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego se realicen en una empresa, industrias o regiones que afecten. Esto está señalado por el Sindicato de Trabajos Unidos. Una convención colectiva, entonces, es un acuerdo entre trabajadores y patronos y sindicatos en donde se establecen los términos bajo los cuales se llevará a cabo el trabajo. Estos términos se definen después de una serie de negociaciones realizadas entre las partes. Bien, normalmente cada parte lleva sus términos preestablecidos y se presentan mutuamente para someterlos a discusión o negociación. Y termina cuando llegan a un acuerdo. El acuerdo debe contener en detalle todos los aspectos que se hallaron y los resultados de las negociaciones. En general, el cuerpo de un acuerdo debe contener los artículos que regulen los siguientes conceptos. El título que se trata una convención y las partes que la integran, las disposiciones generales, los derechos de los trabajadores, las garantías sindicales y las disposiciones transitorias. Esto porque estamos hablando de negociaciones que posiblemente necesiten este tipo de formato para poder hacer un contrato interno y negociar con los trabajadores. Por supuesto que esto es solo un ejemplo del contenido temático de un acuerdo de una convención colectiva. Cada evento tendrá sus características propias y tendrá como resultado esquemas particulares, pero en general se encuentran en esa tónica. Para las negociaciones con sindicatos y con trabajadores y con empleados se siguen los mismos principios. Tiene que haber una planeación, se tiene que conocer, tiene que definirse un objetivo, se tiene que conocer con precisión el objeto que se está negociando en cuestión para poder llegar a términos de beneficio común. Un contrato colectivo de trabajo, también llamado convenio colectivo de trabajadores o convención colectiva de todos los trabajos, es un tipo peculiar del cual se deriva del contrato celebrado entre trabajadores y los empleadores de una empresa o sector laboral. Este acuerdo puede regular todos los aspectos de la relación laboral como salarios, jornadas, descansos, vacaciones, condiciones de trabajo, representación sindical, etcétera. Las condiciones
que establece este tipo de contratos son las condiciones mínimas en las que han de celebrarse las relaciones laborales en un ámbito de trabajo, eh, en su ámbito de aplicación, pues, de tal forma que el contrato que suscriba cada trabajador puede mejorarlas, no empeorarlas. Eso es lo que dice eh, la negociación sindical. La negociación colectiva permite que las partes negocien su contenido, ya sea entre los propios empleadores y sus trabajadores, reunidos en un comité de empresa, o entre asociaciones de estos como sindicatos y centrales sindicales, gremios patronales, asociaciones profesionales, entre otras. Si esta negociación falla, los diversos grupos en presión que apoyan las partes, que pueden ser los propios participantes u otros como partidos políticos u otras asociaciones sociales, pueden recurrir a otras medidas con las que forzar el acuerdo, como huelgas, manifestaciones o paros patronales. Este tipo de contrato de trabajo se aplica a todos los trabajadores de un determinado ámbito, como puede ser una empresa, un sector o un lugar geográfico, aunque no todos ellos, o el sindicato a que estén afiliados. Hayan participado directamente en la negociación colectiva o no, estén afiliados a los sindicatos firmantes, aunque pueden depender de la negociación legislativa de cada país. Por ello, en algunos ordenamientos, los convenios colectivos se asemejan en su tratamiento a normas jurídicas de aplicación general, como leyes u otros ordenamientos, a los cuales se llega a través de la negociación colectiva. Muchas veces los líderes, muchas veces las personas que representan a los grupos laborales no quieren entender, no quieren cooperar y hacen que las negociaciones lleguen a límites extremos por los cuales hacen paros y huelgas y por lo que hay que retomar las negociaciones y habrá que ceder por algunos lados, pero eh, los que pelean también tienen que ceder. Muchas negociaciones que empezaron, por ejemplo, con niveles de exigencia de incrementos de sueldo de 20%, terminan en un incremento de 3% inmediato y 3% más al primer año y 3% más durante los siguientes 2 años, y así cumplen con la exigencia, lo cual permite continuar con el trabajo. Sin embargo, vuelvo a insistir, esto es a través de negociaciones y acuerdos. Además, un convenio no puede contravenir a la Constitución, ni a las leyes, ni a los reglamentos que imperan en el lugar donde se vive, por lo que no pueden acordarse disposiciones que violen dichas normas jurídicas. Por ejemplo, la jornada máxima o el salario mínimo. Por eso, como fuente del derecho, el convenio está supeditado al ordenamiento jurídico. El convenio que se da en una negociación de este tipo está supeditado al ordenamiento jurídico y de ninguna manera puede contravenir a ninguna ley. Las conveniencias colectivas también rigen para los trabajadores no sindicalizados. Una vez vencida la convención y no negociada una nueva, esta se prorroga por otro periodo igual al establecido. Las convenciones colectivas pueden ser de varios tipos: contrato colectivo de trabajo, convención colectiva de empresa o regional. Deben ser hechas por agrupaciones con personalidad jurídica, producen efectos directos para las partes que contratan, son cláusulas obligacionales para ambas partes, produce efectos también para terceros, por ejemplo, los trabajadores que no están sindicalizados. Es decir, hay acuerdos que no solamente van a afectar a los sindicalizados, sino que afectan a todos los demás. Es necesario que como representante de la empresa ante una negociación colectiva se esté bien preparado para evitar malos entendidos, para evitar fallas en la negociación. Bien, con esto terminamos este tema. Les agradezco mucho su atención. Que tengan un bello día. Saludos.